Más adelante verán como un dogo argentino, de afamada descendencia, tiene un encuentro directo con un afamado y feroz jabalí, y cómo este encuentro lo marcaría para siempre. Era un afamado criador de perros dogos, que tenía un hijo, el cual se había encariñado con uno de los perritos. El niño se ocultaba con el perrito a jugar, ya que su padre no lo dejaba, pues decía que los cachorros eran para la venta. El perro se hizo grande y musculoso, su contextura era perfecta, por lo que lo hacía un muy buen prospecto para la venta a distintos cazadores, ya que sus clientes habituales eran los cazadores de jabalí. Marcos, el criador de dogos, era conocido por criar dogos descendientes directos de Guaira, hijo de Aña, el primer dogo argentino. Pero este cachorro, a pesar de ser el más bello y estético, nadie lo quería, ya que su carácter no era el requerido por los cazadores. El perro debía ser activo, atento y con una agresividad controlable. Cualidades que un cazador que entiende de perros de cacería tiene muy en cuenta. En este caso, el cachorro no mostraba ninguna de estas cualidades. El criador no entendía a qué se debía esta actitud. Lo que no sabía es que todos los días su hijo sacaba al perro de su jaula y le daba cariño, por lo que ese perro había perdido la esencia para lo que su padre los criaba, encerrados, con muy poco contacto. Solo se acercaba para darles de comer. Y cuando un nuevo dueño se llevara al cachorro, le enseñaba y moldeaba a su gusto, por lo que estos perros inmediatamente hacían uso de su instinto cazador, para el que fueron creados. Pero al venderse todos los hermanos de la camada, el único en quedar era el perro que el niño cuidaba. Era un perro muy tranquilo y cariñoso, con pocas actitudes atractivas a los cazadores que venían a comprar los afamados dogos. Un día, un cazador muy importante del país, con distintos trofeos, copas Challenger de circuitos internacionales, se enteró de que tenía un dogo de la pureza del afamado dogo Guaira y recurrió a comprarlo, con mucho dinero en su bolsillo. El criador, al recibirlo, le comentó que este dogo ya era un cachorro en etapa de pubertad, aproximada al año, por lo que al afamado cazador le interesó más aún, pues lo necesitaba para reemplazar a un viejo dogo argentino que ya no funcionaba. Se aproximaba a la defensa de su trofeo y no quería perder su prestigio de cazador. A lo que el criador lo hizo pasar a la jaula donde estaba el perro. El dogo se encontraba echado, como de costumbre, muy tranquilo. Pero una abeja, que estaba absorbiendo agua en un pequeño charco que había quedado después de la limpieza. El dogo no se había percatado de que esta abeja estaba en el pequeño charco, cerca de su cola, y en el momento que el cazador y el criador se acercaron, el perro comenzó a mover su cola, apretando a la abeja sin querer, y ésta lo picó. Por lo que el perro se levantó inmediatamente y comenzó a girar dentro de su jaula, dando la idea de que era un perro con mucha actitud.
por lo que el cazador se interesó muchísimo en llevárselo. Y Marcos el criador aprovechó a vender el perro muy caro, sabiendo que era el último ejemplar de esa raza tan afamada que él tendría. ¡Ya! ¡Que Guaira, su afamado padre, había muerto de vejez hacía muy poco! El criador vendió el perro por muchísimo dinero, más de lo que podía haberle sacado a cualquier otro perro. Y el cazador, si bien tuvo que desembolsar una cantidad enorme de dinero, se fue muy satisfecho, sabiendo que su inversión sería la que salvaría su prestigio. Después de unos días, el cazador comenzó a ver que el perro no demostraba demasiado interés. Ya en un par de cacerías, a las que lo sacó para probarlo, el perro siempre iba detrás suyo, y no tuvo la oportunidad de probarlo, porque no tuvo enfrentamientos. Confiando en su sangre, reemplazó al viejo Dogo, que realmente no daba más. Pero el día llegó, y como una estrella, el cazador presentó al famoso Dogo, hijo de Guaira. Infinidad de entrevistas le hicieron a este afamado cazador antes del torneo. El cazador, múltiple campeón, y el Dogo, de afamada descendencia, eran el principal atractivo de los periodistas del torneo. Al torneo llegaron cientos de cazadores que se arrimaban a ver los perros del afamado cazador, y su alarde era aún mayor. Al poseer un descendiente directo de Guaira. Y esa noche, el torneo comenzó. Cientos de cazadores se distribuyeron por todo el territorio. 2 canales de televisión acompañaban a este famoso cazador. El lugar elegido para la cacería era un maizal enorme, al que estaba entrando un jabalí de gran tamaño, también afamado por haber despachado a otros cazadores, diezmando sus jaurías. Era el trofeo que todos querían, y nadie podía obtener. Los datos aportados eran fehacientes. Todos sabían que se avecinaría una gran batalla. Los camarógrafos de televisión, esa noche, sabían que se llevarían grandes tomas y podrían ver posando al mejor cazador con su jauría y la estrella, Guaira hijo. Ya habían pensado en los titulares de grandes revistas afamadas del mundo de la caza, programas de cacerías. Harían un documental con semejante hazaña. La expectativa era enorme. Una vez en el maizal, los perros descendieron de la camioneta, una camioneta equipada especialmente para los perros. Inmediatamente se dirigieron al maizal. Se sabía que el jabalí estaba allí. Los camarógrafos, con sus cámaras y reflectores, se prepararon para la gran toma. Todos los perros buscaban al chancho, que ya estaba en el maizal. Pues los rastros, en una pasada, se dirigían al maizal. Y eran frescos. Los camarógrafos, ya preparados, prestos a encender sus reflectores y sus cámaras, y el cazador, atento a lo que ocurriera, escuchaba con atención el sonido de su jauría, quebrando cañas y pisando chalas de maíz
esperando el tan ansiado gruñido del encuentro con la bestia. Lo que no había percibido. Por la oscuridad, el dogo de Guaira estaba a su lado. Por un momento, los perros se detuvieron en medio del maizal. Todo quedó en silencio. La tensión era enorme. La noche era calma. De repente, un bufido rompió el silencio. Toda la jauría, reconociendo el sonido de ese bufido, salió a la carga. El bravo jabalí tenía 1000 batallas. El encuentro en el maizal estaba próximo. Los dogos tenían breves encuentros individuales con la bestia, la cual se defendía estando en su elemento. Cuando uno o un par de dogos se encontraban al chancho, el jabalí los atendía y volvía a ocultarse entre el maizal. Todos esperaban la batalla final. Los encuentros entre el jabalí y los perros eran un estruendo en la oscuridad y calma de la noche. Pero el jabalí, Astuto, se detenía. hacía un trompo en sí mismo y se ocultaba nuevamente, dificultando su apresamiento. ¡El jabalí! Herido, en su orgullo y viéndose superado, Evadió a los perros y salió al callejón. donde se encontraba el cazador y los camarógrafos. Era un gigantesco jabalí, con terribles colmillos, y se dirigía, enfurecido, hacia la camioneta. El golpe de sus pezuñas en el piso se escuchaba en la oscuridad mientras se acercaba. Los camarógrafos. Montados en la camioneta, prestos, encendieron los reflectores y vieron que el jabalí se dirigía hacia ellos. El cazador, sorprendido, vio a su lado al dogo de Guaira y sintió un grado de seguridad. ya con su daga en mano. Pero al jabalí, envalentonado por las cámaras, y el perro a su lado, el cazador se dijo: este es mi momento. En cuanto el dogo se prenda del jabalí, abatiré al chancho y seremos titulares de toda noticia. Cegado por la avaricia de fama y confiado en su experiencia como cazador, quiso hacer una hazaña épica. Pero no todo es como a veces uno lo planea. El dogo, desconociendo el entorno, se quedó a un lado de la huella. Y cuando el jabalí embistió al cazador, las cámaras y reflectores enfocaron el momento en el que se veía al cazador subiendo a la camioneta, huyendo del jabalí. Se imaginarán que el famoso cazador logró su cometido: ser titular en todos los medios de difusión, al igual que su famoso dogo pura sangre. Pero ambos eran el hazmerreír de toda la comunidad de cazadores. El cazador, herido en su orgullo, se descargó contra su dogo pura raza y contra Marcos, su criador, al cual defenestró por el perro que le había vendido a un precio muy elevado, como si fuera el mejor ejemplar. El cazador, de inmediato, devolvió el dogo y exigió su reintegro, a lo cual Marcos, entristecido, le devolvió el dinero.
Su negocio había terminado. Ya nadie vendría a comprar sus afamados perros. Los caniles quedaron vacíos por un par de años. No había quien quisiera perros de esa sangre. El niño, feliz de tener a su perro de vuelta, no le interesaba el motivo, pero sabía que su fiel amigo estaría para siempre con él. Pero no todo termina aquí. Un día en el que su padre se ausentó, el niño quedó solo en su casa. Ese día, un malhechor se atrevió a saltar el tapial para entrar en su casa y así poder robar algunas pertenencias. El niño escuchó ruidos raros en su casa y se percató de que un ladrón estaba llevándose dinero y objetos de gran valor. El niño comenzó a los gritos, intentando pedir auxilio. La vida del niño estaba en riesgo. Como era habitual, el niño, cada vez que su padre se iba, soltaba al dogo. El dogo, al escuchar que su amigo estaba en peligro, se apresuró a embestir al ladrón. Un vecino, que había escuchado los pedidos de auxilio, llamó a la policía, que acudió inmediatamente. El dogo, enceguecido por la furia hacia el extraño, en que estaba en su territorio, acorraló al malhechor, sin dejarlo escapar hasta la llegada de la policía. Diferentes medios de difusión llegaron para cubrir lo sucedido, alabando al perro y su valentía. Lo enfocaban con sus cámaras. El padre del joven, al llegar a su casa y ver todo el alboroto, supo que algo había ocurrido. Las cámaras corrieron hacia Marcos, el famoso criador de perros dogos. Le preguntaron por el perro y su linaje. El perro volvió a ser titular de diarios y revistas. Y en el teleinformativo, la noticia era la principal. Le hicieron cientos de pedidos del famoso pura raza. El criadero nuevamente comenzó a funcionar. Esta vez no para la cacería, sino para guardianes y compañeros, demostrando que un dogo argentino, moldeado con cariño, puede ser no solo un gran cazador, sino también un fiel compañero guardián. Al igual que esta historia, la próxima historia te demostrará que un dogo puede ser lo que uno desee, incluso salvarte de un puma. Si te interesa, haz clic en la siguiente miniatura. No olvides suscribirte y dejarme un me gusta para que puedas seguir viendo estas historias.